Nuevamente el capítulo 14 de Romanos y vamos a hacer algunos comentarios un poco más prácticos, quizás ya un poco más prácticos de lo que realmente sucede, hermanos, en nuestras iglesias hoy día. Hermano, la pregunta es: ¿quién es débil y quién es fuerte en la fe? Si tú te fijas, hermano, todos somos débiles en algunos puntos y otros fuertes en otros. Nuestra fe es sólida, hermanos, en un asunto si podemos sobrevivir al contacto con el pecado, sin caer en él. Es débil, ¿no es cierto?, si es necesario evitar ciertas actividades o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual. Entonces es importante, hermanos, que no nos autoanalicemos a fin de descubrir dónde somos débiles y dónde fuertes. Siempre que dudemos, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿puedo hacerlo sin caer en pecado? ¿Puedo influir en otros para bien antes que ellos influyan en mí para mal? En puntos fuertes no debemos temer que el mundo nos afecte. Más bien debemos ir y servir a Dios con toda nuestra fuerza. En los débiles, sin embargo, necesitamos actuar con cuidado. Si tenemos una fe sólida y la escondemos, no cumplimos con la obra de Cristo en el mundo. Si tenemos una fe débil y la mostramos, no somos muy inteligentes, que digamos. De hecho, este primer versículo, ¿no es cierto?, en el capítulo 14, da por sentado que habrá diferencias de opinión en la iglesia. Siempre lo va a haber, hermanos, van a haber asuntos discutibles siempre. Y Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestionables de opinión. ¿Me entiendes? Las diferencias no... Disculpen, chiquillos. Las diferencias, hermanos, no deben temerse ni tampoco deben evitarse, sino deben aceptarse y tratarse con respeto, con amor. No espere que todos, ni aún en la mejor iglesia, estén de acuerdo en cada asunto. No siempre va a ser así. Entonces, al exponer nuestras ideas, podemos llegar a una comprensión más amplia de lo que la Biblia enseña. Entonces aquí hay cosas muy importantes. Acepte, escuche y respete a los demás. Entonces, las diferencias de opinión no deben causar división. Pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. Entonces, ¿qué es un débil en la fe? Entonces aquí Pablo se refiere a la fe inmadura, a la que no ha desarrollado aún músculos, ¿no es cierto?, que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. Por ejemplo, si una persona que adoraba ídolos acepta a Cristo, entenderá a la perfección que el Señor le ha salvado mediante la fe y que los ídolos no tienen poder. Sin embargo, debido a sus relaciones pasadas, quizá le moleste comer carne utilizada en la adoración a los ídolos como parte de un ritual pagano. Claro, porque salió de ahí. Si una persona que antes adoraba a Dios en los días solemnes requeridos de los judíos se convierte, sabe muy bien que Cristo le salvó mediante la fe, no por guardar la ley. Entonces, a pesar de todo, cuando llegan los días festivos, quizás se sienta vacía e infiel si no los dedica a Dios esos días. Entonces Pablo responde con amor a los hermanos débiles. Actúan de acuerdo a sus conciencias, decía. Pero sus escrúpulos, muchas veces sus escrúpulos sinceros, es lo que hay que evitar, ¿no? No deben convertirse en reglas para la iglesia. Por ejemplo, si hay algo que tú no va contigo, no puede ser una regla para la iglesia en general. Entonces, sin duda, algunos asuntos son básicos a la fe y por ellos vale la pena luchar, pero muchos se basan en opiniones individuales y no debieran legalizarse. Esa es como es la palabra, ¿no? Alguien ha dicho
que un principio general en estos asuntos es este: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; pero en todo, amor. Entonces, cuando ya llega al versículo 2, cuando dice, hermanos, comer de todo, quizás se refiere a no tener restricciones dietéticas, o tal vez comer carne ofrecida a los ídolos, mientras que el débil en la fe solo come vegetales y se niega a comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces, pero ¿cómo los cristianos pueden terminar comiendo carne ofrecida a los ídolos? Entonces, el sistema antiguo de sacrificio era el centro de la vida religiosa, de la vida social, de la vida nacional, en este caso del mundo romano. Entonces, después que se presentaba el sacrificio a un dios en un templo pagano, lo que pasaba allí, hermanos, es que solo se quemaba una parte del sacrificio y lo que quedaba a menudo se enviaba al mercado para la venta. Entonces, para los cristianos pudo haber sido muy fácil, aún a sabiendas, comprar dicha carne en el mercado o comerla en la casa de algún amigo. ¿Debiera el cristiano preguntar acerca del origen de esta carne? Algunos pensaron que no había nada de malo en comer carne, en este caso ofrecida a los ídolos, ya que estos no eran dioses verdaderos. ¿Ya? Pero otros con cuidado averiguaban el origen de la carne, porque su conciencia les complicaba y simplemente no la usaban. Entonces, para evitar ese problema ese problema de la culpa en su conciencia, así que el problema era serio, sobre todo para los cristianos que alguna vez adoraron ídolos. Entonces, para ellos el recuerdo firme de sus días paganos pudo haber debilitado su nueva fe. Así que Pablo también menciona este tema en 1 Corintios capítulo 8, hermanos. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Aunque la iglesia no debe transgredir en cuanto a las actividades expresamente prohibidas por la Escritura, hay cosas que no se pueden hacer sencillamente: el adulterio, la homosexualidad, el homicidio, el hurto. Hay cosas que no, o sea, son lógicas, me refiero, inevitables, no se pueden hacer. Tampoco debe crear reglas adicionales ni regulaciones que se consideren al mismo nivel que la ley de Dios. Entonces, muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones, en aversiones personales y prejuicios, hermanos, culturales, antes que en la palabra de Dios. Entonces, cuando hacen esto, ellos muestran la debilidad de su fe. Piensan que Dios no tiene suficiente poder para guiar a sus hijos. Entonces, cuando estemos ante la corte de justicia, en este caso de la justicia de Dios, cuando hablamos, este capítulo habla del tribunal de Cristo, no tendremos que preocuparnos de lo que nuestro vecino cristiano haya hecho. O sea, no nos preocupamos, no hay que preocuparse de eso allí. Entonces, ahí vamos a tener que comparecer en forma personal. Tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo en los hermanos. Entonces, el cristiano fuerte, pero insensible, puede alardear de su libertad y a propósito molestar la conciencia de otro. En cambio, el cristiano escrupuloso, pero débil, puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones que son piadosas, aparentemente, y causar división. Si es el tema que a veces en las iglesias se causan divisiones por diferencias de opinión. Entonces, Pablo quiere que sus lectores no solo sean fuertes en la fe, no solo que sean fuertes en la fe, sino también que sean sensibles a las necesidades de otros. El ser fuertes en algunos puntos y débiles en otros, necesitamos constantemente evaluar los efectos de nuestra conducta en los demás. Siempre tenemos que tener ese cuidado,
Y algunos cristianos sacan a relucir en este caso a un invisible hermano débil para apoyar sus opiniones o prejuicios o normas. Debes vivir de acuerdo a estas normas, dicen, o vas a ofender al hermano débil. Entonces muchas veces la persona que se puede ofender es precisamente la que así habla. Entonces, aunque Pablo no nos urge a tener en cuenta a los débiles en todo lo que hacemos, no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egocéntricos de quienes tratan de imponernos su opinión. No los tema ni los critique, son dos cosas. No los critique tampoco, sino siga fielmente a Cristo. Ese es nuestro centro, esa es nuestra mirada, seguir fielmente a Cristo. De hecho, en el versículo 14 ya, en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la iglesia judía en Jerusalén pidió a la iglesia gentil en Antioquía que no comiera carne ofrecida a los ídolos. Y Pablo, fíjate que asistió al concilio de Jerusalén y aceptó esta petición no porque pensara que esta práctica fuera en sí mala, sino que porque podía afectar seriamente a muchos judíos creyentes. Así que Pablo consideró que el asunto no tenía tanta importancia como para dividir la iglesia. Así que su deseo era promover la unidad. Siempre él tuvo eso de promover la unidad, y yo creo que nosotros también, los creyentes de hoy, tenemos que luchar por la unidad. El pecado no es solo un asunto privado, hermanos. Todo lo que hacemos afecta a otros. Todo lo que usted haga afecta para bien o para mal. Y a menudo debemos pensar y razonar sobre este asunto. Dios nos ha creado como seres interdependientes, no independientes. O sea, los que somos fuertes en la fe, sin orgullo ni altivez. Debemos tratar a otros con amor, con paciencia, con dominio propio, ¿cierto? Y como es lógico, hermanos, procuramos huir de hacer cosas que las Escrituras prohíben. Eso ya dijimos, que hay cosas que son absolutamente lógicas, que no hay que hacer y punto, porque son claras dentro de la Escritura. Pero algunas veces la Biblia no dice nada acerca de cierta situación. Entonces, ¿será necesario seguir nuestra conciencia? Obviamente, entonces hay momentos en que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia. ¿Entiendes? Entonces aquí todo lo que no proviene de fe es pecado. Y significa que ir en contra de una convicción dejará a una persona con conciencia de culpa e intranquila. Entonces, cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos evitarlo. Sin embargo, no debemos despreciar a otros cristianos que hacen uso de su libertad en esos aspectos. Claro, por ejemplo, yo le quiero hacer algunos comentarios ahí antes de seguir con el próximo capítulo, porque todavía nos queda tiempo. Yo les quiero ahí comentar, por ejemplo, en nuestro país es muy común este tema del vino. No sé si usted ha considerado eso. El tema del vino, hermanos, es muy así como de división, por así decirlo. Algunos creen que tomar vino es muy pésimo, es muy malo, ¿ya? Y obviamente no. Yo creo que cualquiera podría beber una copita de vino sin mayores inconvenientes, pero hay otros que son más débiles y dicen, pero ¿cómo el hermano está bebiendo? ¿Te fijas el detalle? Entonces hay cosas que uno tiene que hacerlas más bien en privado, pienso yo. Que a todo esto yo salí, fíjate el detalle, mira, yo salí de un padre,
prácticamente alcohólico. No era alcohólico totalmente, pero era bueno para fines de semana. Él fijo ahí estaba con sus amigos, los famosos causeos, y yo viví rodeado de eso toda la vida. Entonces cuando yo me convertí al Señor, yo dije, yo no, nunca más, yo no quiero nada con el vino. Entonces yo yo lo evito, pero al máximo. Pero es un tema personal, ¿entiendes? Entonces, pero cuando yo veo que alguien se toma una copita, no es mi intención pecador y darle duro, porque no corresponde. No sé si me entiende, ¿no? Ya, pero también la persona que bebe de vez en cuando tiene que tener ojo delante de quien lo hace, por si acaso no vaya a ofender a uno que es un poco más complicado en esto. Entonces yo creo que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el bien de estos dos mandamientos principales, en el amor que tenemos hacia el Señor y el amor que tenemos a los hermanos. Necesitamos cuidarnos unos a otros, protegernos, no dañarnos, que a todo esto, todas las divisiones que hay en nuestras iglesias, hermanos, son producto de daños que se han hecho unos con otros y no hay esa, ¿cómo se llama? Eso de perdonarnos, y es difícil, cuesta mucho perdonarnos unos a otros. Creo que una de las cosas que tenemos que practicar la iglesia de hoy es perdonarnos. Y ya pasando al capítulo 15, hermanos, yo quisiera, solamente vamos a ver algunas cositas nada más. El capítulo 15 tiene que ver cuando viviendo, dice, necesitamos vivir para bendecir a tu hermano, siendo lleno en la vida cristiana. Primero, los versículos 1 y 2, llenos, dice, de cariño y preocupación por los demás, ¿cierto? Así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Así como que ya viene del otro capítulo y dice, bueno, yo ya hablé de este tema, así que por lo tanto, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te fijas? Y dice, ¿ya? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que ahí hay un principio muy interesante. Siempre, cada cosa que tú hagas, cada cosa que tú, ahora podríamos hablar del idioma actual, con relación a las redes sociales, cada cosa que tú publiques, ¿cierto? ¿Es para eso? ¿Es para edificar? ¿O es para contender? Yo creo que eso debemos tenerlo claro, hermano, porque no es la idea, ¿no es cierto?, de pelear con nuestros hermanos, ni enfrentarnos con ellos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos. Si te consideras a ti mismo fuerte en comparación con tu hermano, usa tu fuerza para servir a tu hermano en Cristo, en lugar de utilizar tu fuerza solamente para agradarte a ti mismo. ¿Entiendes lo que digo? La fuerza que tenemos no es para agradarnos a nosotros mismos. La fuerza que tenemos es para servir a mi hermano que vive a mi lado, en este caso a los hermanos que nos juntamos, que nos respetamos, que nos amamos, ¿ya? Pero Dios nos ayude, porque no es nuestro deseo agredir a los hermanos. Cuando dice soportar, dice, esta palabra, hermanos, la idea aquí es realmente soportar al hermano débil, o sea, soportándolo con tu fuerza superior, ¿ya? Y esto va en contra del tenor de nuestros tiempos, el cual aconseja a las personas: cuida solo de ti, sálvate solito, no hay problema. No, y menosprecia a aquellos quienes viven vidas de verdadero sacrificio por el bien de otros. Nosotros tenemos que sacrificarnos por los otros. Pero Pablo señala el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción en la vida. Quita los ojos de ti mismo, dice, y empieza a edificar a otros. Yo creo que eso nos hace mucha falta, sacar los ojos de nosotros mismos y empezar a ver cómo puedo edificar al que está a mi lado, al que me ayuda, al que me ama, al que me respeta. Eso, yo creo que de hecho este es mi desafío,
empezar a edificar a los que están ahí, cómo ayudarlos, cómo apoyarlos. Y obviamente cuando hacemos eso nos edificamos a nosotros mismos, porque cuando hacemos un buen trabajo de ese tipo, los más beneficiados somos nosotros mismos. Vamos creciendo, es como un ejercicio espiritual el que hacemos ahí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice la palabra. Es un llamado simple, pero desafiante, el poner a nuestro prójimo primero. Es una cuestión absolutamente nada que ver con el mundo. El mundo siempre es primero yo, pero en el cristianismo es al revés. Primero es el prójimo, primero es aquel que mi hermano ahí, ¿cierto? Entonces Pablo después escribió del mismo tema en Filipenses, fíjate, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Entonces esto no significa que la iglesia es gobernada por los antojos de los débiles, y eso también tenemos que aclararlo. La iglesia no puede ser gobernada por los antojos de los débiles. Una preocupación genuina por los débiles significará un intento de hacerles fuertes al conducirles fuera de sus escrúpulos irracionales muchas veces, para que ellos también puedan ser fuertes. O sea, la idea es hacerlos crecer, permitir que ellos crezcan, que ellos avancen. A veces hay gente que se queda inmadura todas sus vidas, y podríamos decir, ¿y qué hacemos con ellos? No tenemos otra orden que amarlos, que respetarlos, soportarlos. Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice. Entonces esto muestra que Pablo no quiere dar a entender ser un hombre complaciente. Tal persona puede querer agradar a su prójimo, pero no en lo que es bueno para su prójimo. Ahí dice, para edificación. Aquí hay una palabra que es muy importante que la dejemos claro, es para edificación. Muy seguido, hermanos, a los cristianos les resulta más fácil destruirse el uno al otro en lugar de fortalecerse mutuamente. Yo creo que esto está como dentro de la naturaleza caída, me da la impresión a mí, ¿cierto? Esto siempre está metido dentro de la naturaleza caída, esto de luchar con la persona que no está de acuerdo conmigo, ¿no? Muy seguido pasa eso, destruirnos en vez de fortalecernos. Y como dije, esta es una estrategia clásica, hermanos, de Satanás contra la iglesia, y que en este minuto enseñamos que debe ser resistida sí o sí. Cualquier intento de división o de maltratar al otro tenemos que combatirla, hermanos. En los versículos del 3 al 4 vemos, hermanos, que llenos con el ejemplo de Jesús, que siempre puso a los demás primero, dice la palabra, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te fijas? Entonces, Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo. Hoy día ese debe ser nuestro mensaje. No nos rehusamos a agradarnos a nosotros mismos, sino que puso a los demás primero. Esa es la clave, poner a los demás primero. Así que el desarrollo clásico, ¿no es cierto?, de esta idea de Pablo está, como dijimos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Como está escrito, dice, de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios, cumplió lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Jesús mostró por su ejemplo que en su mayor parte somos demasiado rápidos, hermanos, para vindicarnos a nosotros mismos
en lugar de dejar que Dios nos vindique. Jesús mostró cómo el Padre es capaz, hermanos, de vindicarnos. Cuando Él dice los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, el mandamiento que Jesús cumplió, ya de Salmo 69:7, también aplica a nosotros. Para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos esperanza, sabiendo que hacemos lo correcto, aun cuando sea difícil. Entonces, cuando respondemos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el amor de Jesús, les molesta aún más. Les hace saber que no hay nada que puedan hacer contra un hijo de Dios cuyos ojos están puestos en Jesús. Entonces, los versículos 5 y 6, aquí vemos una oración para el cumplimiento de esta actitud en los romanos. Pero el Dios dice, de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, ahora vos, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero el Dios, cuando dice, el hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración, demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe hacer dentro de nosotros. Cuando dice, pero el Dios, o sea, Él es que está haciendo la obra en nosotros. El Dios de la paciencia, dice. Nuestro Dios es un Dios de la paciencia. A menudo nos encontramos deprisa y parece que si Dios obrara muy lento, pareciera para nosotros. Muy seguido los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen, siempre. Las demoras de Dios no son negaciones. Y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. Así que, cuando dice, amamos la paciencia de Dios con su pueblo, necesitamos, hermanos, que Él sea paciente con nosotros. Pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan, hermanos. Ya pensamos que debe apresurarse o apurarse. Sin embargo, Dios es paciente tanto con su pueblo como en su plan, hermanos. Cuando dice ¿para qué? La meta es que, ¿para qué? Porque la meta es que glorifiquemos al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alcanzamos esa meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad en nuestra forma de pensar y hablar. ¿Te fijas? Esa es la clave. Entonces ya en los versículos del 7 al 13, llenos de amor por otros y gozo y paz por el Espíritu Santo es lo ideal. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, y estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que en lugar de dejar, hermanos, que estos temas sobre cosas discutibles dividan a los cristianos, especialmente haciendo una división entre judíos y gentiles, ese era el problema que había en esa época, deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. O sea, en términos de pura gracia, no porque sean merecedores, sino que en términos de pura gracia, sabiendo, ya, pero soportando nuestras faltas. Así que, hermano, sopórtame, por favor, perdóname si te he fallado, si no he dicho las palabras adecuadas, si no he actuado de una manera como corresponde. A los que puedan estar escuchando, yo les ruego que me disculpen. No es mi intención hacerles daño, solo que a veces mi naturaleza pecaminosa se escapa y claro, y a más de alguien paso a llevar. Yo personalmente y públicamente ruego que me disculpen, hermanos. Así que Spurgeon, acerca de cómo también Cristo nos recibió, dijo
Cristo no nos recibió porque éramos perfectos, o porque no podía haber falta en nosotros, o porque esperaba obtener algo de nuestras manos. Ah, no, dice, pero en su condescendencia de amor, cubriendo nuestras faltas y buscando nuestro bien, nos dio la bienvenida a su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, démosle la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestro corazón. Así que de la misma manera y con el mismo propósito, recibámonos unos